ponencia a la de Clemente Lomba Gutiérrez, que es arquitecto superior por la Universidad de Madrid en la especialidad de edificación y colegiado también del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. La charla lleva por título La compatibilidad de la vivienda construida con las nuevas condiciones de accesibilidad. Clemente ha sido decano presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria desde el año 96 al 2004 y consejero y vicepresidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Es asesor de la Comisión del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España para el desarrollo del Código Técnico de la Edificación a Viviendas. Es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Santander. Ha realizado diversos trabajos de urbanismo, de restauración, tanto en edificación privada como edificación pública o institucional, habiendo obtenido varios premios de arquitectura del COACAN. Ha colaborado también, como siempre, con el Colegio de Arquitectos de Cantabria, con el Gobierno de Cantabria y ha participado en diferentes trabajos, ponencias y charlas divulgativas relacionadas con la arquitectura y el urbanismo. Efectivamente, se ha planteado tanto a nivel general de la ciudad, como Josu ha explicado en la experiencia de Survisa, y en el caso de una pieza dentro de la ciudad, como es el barrio que han expuesto las ponentes anteriores, Cruz y Elena. Y Elena, nos conocemos. Bien, el caso es que ellos han estado hablando de un término que a mí me parece esencial, que es esa amplia ecuación que es la salud urbana, la salud de la vivienda, porque efectivamente la vivienda y ciudad en su latir es lo que va a hacer la salud de estos ciudadanos que están ahí. Y yo lo que me voy a ceñir es estrictamente, en términos de salud, prácticamente a cómo hacer un empaste, cómo hacer una ortodoncia para poder meter una circulación vertical en una serie de bloques que en base a esto fue por lo que fui convocado a esta mesa y mi ponencia va a ceñirse a ello. El asunto es el siguiente, y es que en el momento del desarrollo de la lucha por la vivienda digna, uno de los elementos fundamentales que hicieron la Europa del XIX y del principio del XX, aparecieron una serie de soluciones de carácter canónico que empezaron a ser aplicadas en Europa con carácter general y que llegaron a España, en las que había una planta especialmente interesante para resolver los problemas de estas viviendas. Esta planta, más o menos, estos son ejemplos con la Siedlung, en este caso la Siemensstadt, la anterior era... vamos a ver que se me va... Aquí. Bien, estos bloques de viviendas de referencia fueron utilizados en toda Europa y aquí ya en los años 30, en el año 30 y poco, en el año 31 en concreto en Santander, llegó esta tipología que se basaba en estos aspectos novedosos de trascender este viejo escenario de aquella vivienda sin salud, sin ventilación, sin iluminación, sin evacuaciones, etcétera, por este nuevo tipo que tenía una serie de cuestiones muy interesantes en su esquematismo de esta doble crujía que implicaba primero la doble orientación, con lo cual esa noción de la ventilación transversal, la idea de la doble iluminación, la doble orientación, la noción de la incorporación de esos servicios mínimos y efectivamente se empezó a regir todo esto por un sistema, una conciencia arquitectónica. Quizás hasta entonces la arquitectura no había tratado de la vivienda, había tratado del palacio, había tratado de los grandes elementos, es decir, la gran arquitectura ceremonial, pero no había tenido como objeto la investigación de la vivienda mínima. Y en este concepto de vivienda mínima aparecen estos tipos que van a ser aplicados y que desde los años 30 se empiezan a aplicar y que en la posguerra hemos visto que hasta el año 70 y pico Javier González Riancho hace unos bloques que prácticamente tienen esta planta. Este es un tipo que en la época de posguerra lo veíamos antes en Bilbao, lo hemos estado viendo en tantos y tantos sitios y que efectivamente generaron algo en la que esta condición funcional de esta escalera mínima con esos 2,20 de anchos entre
entre los paramentos. Esta idea de que efectivamente a esta composición de los dos dormitorios con el salón, la cocina y el baño no se le podía retirar nada en términos de la posible invasión contemporánea de estos espacios para colocar las nuevas accesibilidades necesarias, pues aquí es donde efectivamente aquellas grandes operaciones, este es el Blitz de Berlín, donde además yo creo que había algo de mucho interés, que era la noción en ese latir ciudad-vivienda que comentábamos en cuanto a la obtención de espacios, que en ese momento estamos reclamando su dignidad, como bien decían Elena y Cruz en este momento, de forma que ciudad y vivienda establecía elementos íntegros en los que la dignidad de la vivienda también era la dignidad de aquella ciudad. Pero bien, por ir avanzando rápidamente, para encontrar este barrio que lo habéis sacado vosotras en este momento y que efectivamente, siendo posterior al incendio del 41, estos invariantes tipológicos se van a encontrar en muchísimos de estas viviendas baratas, hechas con unos programas funcionales y saludables en su momento, pero que efectivamente su actualización para colocar este empaste, esta ortodoncia que les comentaba, tiene una serie de factores comunes. El barrio pesquero, ya de realojo después del año 41, también tiene estas mismas condiciones. El barrio que yo estudié en su momento, entre otros, también de Porrúa, donde esta tipología está directamente colocada, yo diría sin anestesia, directamente sobre el lugar, con unas condiciones de una rigidez casi cuartelaria, pero efectivamente necesarias para el realojo de aquellas personas posteriores al incendio del 41. Bien, en el año 31, el primero, yo he estudiado dos. Uno, el barrio del Rey. Esta es una pequeña joya que tenemos en Santander, bastante desatendida, pero en el que esta noción de vivienda y espacio urbano es especialmente interesante, como veremos. Esta es la planta. En ella, pues prácticamente como hace Riancho tantos años después, se ve esta zona de accesos en el eje, estas tres alturas, este podio al que hay que acceder. Dificultad importante, verán ustedes aquí a la izquierda, después para la organización del proceso de llegada, porque no solamente es enganchar con cada uno de los descansillos, sino que la cuestión es la continuidad con la acera de la calle, y ahí es donde aparecen grandes dificultades en estos casos. Esta idea del viejo escalera funcional derivada de estas tipologías lleva a dos posibles soluciones en la endodoncia esta, ¿no? La de sacar fuera el ascensor o sacar fuera efectivamente el ascensor con la plataforma del descansillo. Entonces, realmente en esta es muy limitada por la posibilidad por la imposibilidad de que el descansillo conecte directamente con el desembarco del ascensor. Pero hay un momento en el que estamos empezando a tener ya por fin ascensores especialmente adecuados para que en el 220 nos puedan llegar ese 1,10 de ancho que nos permita rehacer el descansillo de manera que podamos sacar fuera estrictamente lo que son las escaleras. Y por otra parte, los ascensores han mejorado tecnológicamente de forma que ya no hace falta el gran cuarto de máquinas arriba, sino que efectivamente estos ascensores de tracción, que les llaman, pues efectivamente con sus maquinarias simultáneamente adheridas a la cabina, pues realmente evitan todos estos grandes elementos complementarios que antes dificultaban mucho el asunto. A partir de ahí, uno de los grandes problemas que se tiene en la práctica, y yo estas endodoncias que les digo voy a exponerlo en estos dos casos, es el acuerdo con la calle. El acuerdo con la calle porque en estas arquitecturas realmente la planta huía de la cota cero, porque esa planta inferior tenía que ser la protección frente a una humedad que en aquel momento pues realmente solamente se podía luchar por la cámara intermedia y por el hecho de subir esas plantas inferiores a una determinada altura. Bien.
Este es el barrio del Rey que, por hablar de estas situaciones en Santander, es una obra que fue pionera en España, se llevó a la exposición de Sevilla del 31, realmente es una pequeña joyita en aquello que nos enseñó Rossi de la relación entre tipología edificatoria y morfología urbana, y este es el conjunto. Este lo veremos quizá mejor en la fotografía para ir rápidamente. Es un barrio que tiene una zona central con un edificio en el que antes hubo escuela, luego hay una especie de pequeño centro cívico bastante desatendido y una tienda y demás, pero se sitúa en el medio. Este es el barrio. No tiene dificultades con las dificultades que Josu ha estado comentando antes, topográficas, porque es una pendiente muy suave, pero esa pendiente muy suave da lugar a un problema importante, y es que este portal que está aquí y este siguiente, efectivamente, por efecto de esta suave pendiente que hay aquí, hace que haya unas escaleras de entrada a lo que es el plano, digamos, al plano noble, al primero de los planos, que te modifican completamente el asunto. Esta es la planta, y en ella se puede observar la sección en un elemento tipo en el que estas escaleras exteriores son ese problema que les comentaba a ustedes. Esta es la planta, ya modificada con la endodoncia, donde efectivamente, como verán, ya que la escalera tiene esta entrada hacia la zona interior, es fácil la modificación, en el caso del barrio del Rey, para incorporar a la plataforma de acceso a lo que es el descansillo la escalera que saldrá levemente hacia afuera. Esta posibilidad porque realmente, como decía antes, es imposible retirar nada de espacio a cualquiera de estas viviendas. Este es el ancho real de las puertas, y realmente es como aquí se adelgaza el muro de cerramiento, pues efectivamente hay más distancia entre paramentos interiores. Estos son la realidad del lugar. Aquí hay todo eso que Elena y Cruz han estado hablando de la reorganización de todos estos elementos, servicios, etcétera, pero bueno, no era el objeto de la pregunta que a mí se me planteó, ¿no? Bien, este es estos son digamos, las hendiduras por las que se desarrollan las instalaciones, y en la otra zona los patios. Entonces, la verdadera diferencia, el problema es la plataforma. Efectivamente, cómo tenemos que subir a la plataforma y cómo se va modificando la plataforma. Voy a ir rápidamente para este sería, vamos a ver, aquí. En los más sencillos teóricamente, pero a la vez te das cuenta que se plantea una grave dificultad, como el descansillo intermedio está más o menos a unos 1,50 m, bueno, 1,25 m libres, etc. Hay que buscar aquí el acuerdo para que por debajo se acceda con esta rampa y esta rampa al descansillo de la primera, y a partir de ahí se sube hacia arriba, y aprovechar este descansillo como cubierta para el portal. Esta solución, que más o menos es esta que están viendo aquí, se sube por las dos pequeñas rampas al fondo, y este descansillo intermedio es el que va a hacer de cubierta para el portal. En este otro caso, la situación es relativamente más sencilla, porque ya que esta altura está dada, se conserva la primera de las trazas, digo, de los desarrollos de la escalera, para seguir subiendo en un tramo completo a la planta, que sería esta planta primera, y se accede al ascensor a la cota 0, que luego de esta cota habrá que subir digamos a la más 0,5 de esta cota 0, pero paradójicamente es más sencillo aquel donde hay más altura que el otro donde había menos altura. Es este que están viendo ustedes aquí. Pasamos, llegamos, y aquí se sube hacia arriba, porque efectivamente la sección del ascensor es esa, ¿no? Esta sería la solución.
Bien, es sencillo desde el punto de vista constructivo, no ofrece mayores dificultades, es una estructura exenta, perfectamente incorporable sin mayor problema. El otro, que muy rápidamente les quería exponer, es el de Porrúa, que está aquel que veíamos también como derivada directa de la incorporación de estas tipologías que tanto hicieron por la vivienda. ¿No? Este es el barrio Porrúa. Aquí hay también toda una serie de elementos vacantes que hay que organizar. Un gravísimo problema es el del aparcamiento, pero bueno, ese es otro tema. Y en este caso el asunto es similar, las alturas son mayores y aquí tenemos muro de carga, muro de carga, muro de carga. La situación actual es esta es la planta baja, donde hay un portal desde el que desde la fachada sur se accede estas 4 escalones, más o menos vienen a ser unos 80 centímetros, que efectivamente te dan acceso a la primera de las plantas y detrás está la escalera. Esta es la sección que van viendo ustedes aquí, esta se corresponde más o menos, pueden observar, y esta sería la de las plantas superiores. En este caso, la idea es, efectivamente, otra vez incorporar al interior estos nueva generación de ascensores entendidos bajo los parámetros de dimensión de estas tipologías, de forma que entonces se saca a la parte de atrás otra vez esta escalera completa. En este caso se conserva el portal, es una endodoncia diferente a la endodoncia que se veía en el otro lugar, y se saca hacia afuera en un proceso análogo a lo que ambos ponentes anteriores han sostenido sobre la idea de la posibilidad de ocupar suelo al exterior, porque es imposible en el interior dada lo escueto de las superficies interiores, ¿no? Estas son las fachadas y en este caso efectivamente sería una cuestión también de esa expresión de esta actuación para, en este caso, limitada exclusivamente a la incorporación de las escaleras, pero también una transformación que tiene que ser mucho más ambiciosa que esta, entrando a las categorías que se han expuesto antes de la idea del portal. Bien. Habría efectivamente que resolver también aspectos de estas rampas y escaleras para llegar a los portales, que en este caso están al sur, para llegar al norte. Y un pequeño ejemplo de otro, también de la misma época más o menos, pero de una tipología exenta, donde es mucho más sencillo. Es esta pieza también de los años 60, 50, 60, de una vivienda muy barata, esto es en el Sardinero, y el asunto es que este portal lateral ofrece una grandísima ventaja, que es esto que están viendo aquí. Pero grandísima ventaja a la hora de incorporar el ascensor, pero otra vez tenemos el problema de la llegada desde la acera sin barreras arquitectónicas hasta la cota cero de abajo. En este caso, pues efectivamente se va a desplegar con una rampa complementaria, de manera que lo que se hace es ampliar ¿cómo se llama?, el descansillo, para colocar aquí fuera este elemento completamente exento para su situación. No es el mismo caso que el anterior, pero sí era simplemente por poner la atención sobre que una de las grandes dificultades que tiene resolver íntegramente la accesibilidad de un ciudadano desde la cota cero de aquí, de la acera, hasta la puerta de su portal, en no pocas ocasiones donde te la estás, donde más dificultades encuentras es en la secuencia para llevar desde el espacio público al espacio privado. Bien, no es que sean gravísimos dificultades en este caso, pero era simplemente por poner la atención de ustedes sobre ello. Y bueno, esto viene a ser mi pequeña reflexión acerca de estas endodoncias y sus problemas en la práctica, en el entorno de la ciudad de Santander, y agradecer a los ponentes anteriores por la extensión que contrasta con, digamos, la limitación de esta ponencia.
buenas tardes. Muchas gracias.